Y estamos, hermanos, con el propósito pues de honrar a Dios a través de su palabra. Amén. A través de muchos años, este mes de agosto es el mes de la Biblia. Hace muchos años se está, hermanos, dando énfasis a este mes, y creo que la Biblia, hermanos, es un libro digno de ser, hermanos, reconocido, un libro de ser, hermanos, leído, exaltado, un libro de ser, hermanos, compartido, cuidado. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. ¿Qué haría usted, hermanos, si usted se encontrara una reliquia, oro, dinero, que se lo encontrara pues en algún lugar enterrado y que tuviera 1500 años de antigüedad? ¿Qué haría usted? $1500 de antigüedad. Pues mire, la Biblia, aunque parece así nueva y este libro tiene de antigüedad aproximadamente 2000 años. Claro, está renovado, está actualizado, está colorido, pero el contenido, hermanos, de la Biblia aproximadamente tiene 2000 años de antigüedad. ¿Y sabe qué? Mucha gente no le da el valor que tiene. Este no es una reliquia solamente. Es un libro increíble, capaz, hermanos, de transformar al más vil pecador. Es un libro capaz, hermanos, de hacer reformas en una nación. Es un libro que ha sido capaz de levantar guerras, las cruzadas, las guerras santas. Ha sido un libro, hermanos, increíble. Y no solo, hermanos, por ser, hermanos, un libro escrito por hombres de Dios, sino porque es, hermanos, la palabra que Dios nos ha dejado, hermanos, para que nosotros vivamos por ella. Le voy a leer algunas estadísticas de este libro, y ojalá que después, hermanos, de darle, hermanos, el valor a este libro, usted tenga el deseo de leerlo, de apropiarse de todo lo que tiene, de creer lo que Dios dice. Porque al parecer, hermanos, tenemos este libro, pero no le damos la importancia que tiene. Pero hoy es un recordatorio de parte de Dios de que este libro es la palabra de Dios escrita para el corazón del pueblo, para el corazón de la gente, para el corazón de cualquier nación de la tierra, para que vivan mejor, para que alcancen las promesas de Dios. Mire, este libro parece ser un libro, pero es una biblioteca. Por ahí hay un escrito. Algunos pegaron escritos, con tiempo luego las lee. Parece ser un solo libro, pero aquí hay 66 libros. 66 libros. La Biblia tiene 1189 capítulos, 31,101 versículos. Fíjese bien lo que contiene. 783,137 palabras de Dios.
Tiene 1200 promesas para todo aquel que quiera apropiarse de ellas. 1260 promesas para ti, de bendición, de prosperidad, de todo tipo de promesas. También tiene 6468 ordenanzas por las cuales, hermanos, Dios quiere bendecirnos. Amén. Cuando uno tiene un hijo, una hija, le dice, si haces esto, yo te premio con esto. Bueno, hay 6468 ordenanzas por las cuales Dios quiere prosperarnos, quiere bendecirnos. El nombre más largo tiene 16 letras. Está en el libro de Isaías, capítulo 8. El versículo más largo tiene 80 palabras, está en el libro de Esther, capítulo 8 también. El versículo más corto está en Éxodo 20. El versículo que está en el centro de la Biblia es el Salmo 118, verso 8. En el pleno centro. El capítulo céntrico de la Biblia, ¿saben qué salmo es? El 117. Un salmo hermoso. El libro más extenso de la Biblia, muchos lo saben. ¿Cuál es? El que tiene más capítulos. Salmo 119. El nombre de nuestro Señor, a quien continuamente invocamos y le damos la gloria y la honra, el nombre de Jesús aparece 979 veces en la Biblia, casi 1000 veces. El nombre de Dios, que es el Dios en quien hemos creído, el nombre de Dios aparece 4395 veces. Para que no se nos olvide que hay un Dios, que Dios y que Dios y que Dios. 4395 veces para que la gente sepa que solamente hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero fíjense, el nombre de Satanás, que es nuestro adversario y nuestro enemigo, está muy bajado. El nombre de Satanás aparece solamente 56 veces porque él no tiene parte ni suerte con el pueblo de Dios. Pero se menciona para saber que es el que obstruye las vidas, los quehaceres de la obra de Dios en las personas. ¿El Señor qué? Lo reprenda. Amén. Aparte de 56, el Señor lo reprenda. Amén. Lo sujete. Alabado sea Dios. Y bueno, tengo más información, hermanos, sobre la Biblia, como son sus divisiones. El Antiguo Testamento contiene 39 libros. Y estos 39 libros se dividen por divisiones. Es decir, los libros de la ley son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los libros que contienen la ley de Dios. Luego vienen los libros históricos, los que hablan, hermanos, de cómo Dios protegió al pueblo, las luchas grandes que el pueblo hizo, los reyes, los sacerdotes, los profetas. Estos libros históricos entran en el área de esta división que tiene que ver con Josué, Jueces, Ruth, primer libro Samuel y segundo, primer libro de Reyes y el segundo, primera de Crónicas y segundo, Esdras, Nehemías y Esther. Vean ustedes cómo
Los escritores los han dividido, hermanos, por áreas, de acuerdo a su categoría. También tenemos libros de poesía: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el libro de Cantares, son libros de poesía. Y tenemos también, hermanos, los profetas mayores, que son considerados los hombres de más peso, de más escritura, de más atrevimiento, de más valor, de lo más pesado, hermanos, que ellos llevaron por el pueblo y por los intereses de Dios. Estos libros son el libro de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. También tenemos, hermanos, los profetas menores, aunque son menores en la escritura, porque son pequeños, pero también tienen mucho valor, mucha importancia, pero los han acomodado de esta manera. Los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Amén. Estos, hermanos, son los profetas menores, aunque escribieron menos que los mayores, pero son, hermanos, muy importantes, ¿verdad? Por ejemplo, el libro de Malaquías es muy importante. El libro de Joel, mucha profecía. Jonás, ¿verdad? El gran ejemplo de la necesidad, hermanos, de ser obediente a la palabra de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor por su palabra, por su grandiosa palabra, que la tenemos, hermanos, en nuestras manos. Miren, este libro usted lo tiene diferente, pero es lo mismo. Es el deseo de Dios, hermano, que usted ame este libro. Léalo, escudriñelo, aprópiese de lo que Él dice, créalo, vívalo. Toda persona, hermanos, que le da la importancia que tiene este libro es una persona que va a vivir feliz, contenta, y que aunque tenga problemas, la fuerza que este libro da es, hermanos, sobrenatural para estar por encima de enfermedades, problemas, situaciones. Y aún te dice que aunque mueras, tú vas a un lugar mejor. Yo miraba unos videos en la semana y alguien decía, yo me morí, pero descubrí, porque hay relatos, ¿verdad?, de personas que murieron y luego regresaron, y algunos dicen, la muerte no existe. Ellos dijeron, es que la muerte no existe, solamente pasamos de un área de esta vida a otra, pero no morimos. Bueno, se muere el cuerpo, pero la esencia del hombre no muere, ni en esta vida ni en la otra. La muerte no existe. Y bueno, la Biblia así lo dice. A través, hermanos, de la palabra, pues uno adquiere entendimiento, conocimiento de las cosas de Dios. Pero también tenemos, hermanos, lo que se llama el Nuevo Testamento, compuesto por 27 libros. Primero tenemos la biografía del Señor Jesucristo, que son los 4 evangelios. Los 4 evangelios te dicen quién es Jesucristo, qué hizo, todo lo que fue capaz de hacer, y luego los apóstoles narran lo que Él es. Es la biografía para conocer al Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí ha leído los evangelios? ¿Quiere conocer quién es Jesús de Nazaret? Ahí está. Porque a veces alguien puede decir, no, pues ¿quién es Jesús? Bueno, conocemos a Jesús, el hermano Jesús, pero
Pero Jesucristo, hermanos, es el Señor. Y si usted viene a la iglesia y cree en Dios, tiene que conocer que Jesucristo y Dios es el mismo. Solamente que se ha manifestado en diferentes maneras, en diferentes tiempos. Pero Jehová del Antiguo y Jesús del Nuevo es el mismo. Y a través, hermanos, de la Escritura descubrimos esto. Entonces, hermanos, tenemos la biografía de Cristo, luego tenemos las epístolas paulinas, que son Romanos, Primera de Corintios y Segunda, los Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Todo lo que escribió, hermanos, Pablo, la mayoría del Nuevo Testamento, él lo escribió. ¿Y quién era Pablo? Un hombre un hombre contrario a principio a la voluntad de Dios, a la creencia de los hermanos, a la creencia de las promesas y profecías, hermanos. No estaba muy de acuerdo con lo que se estaba viviendo y empezó a perseguir, hermanos, a los cristianos para golpearlos, encarcelarlos y parar que no siguieran predicando a ese Jesús. Pero ¿qué le pasó? Se topó con pared y al final él reconoce que Jesús es el Señor. Y entonces él empieza a escribir, hermanos, todas estas cartas a los hermanos y que ahora nos sirven como guía para conocer más de Dios. Amén. Por eso es importante que usted conozca a quién fue el apóstol Pablo, cuál es su origen, cuál es su principio, por qué empezó a escribir, cómo se convirtió, porque es, hermanos, sobresaliente cómo este hombre escribió tanto después de no creer muy bien a las cosas de Dios. Y a veces así pasa en la iglesia, el hermano o persona que menos se piensa es el que más puede ser convertido a Dios y ser usado más por Dios que cualquiera de los que ya tenemos tiempo. Porque Dios mira, hermanos, el corazón de la gente y Dios usa instrumentos escogidos para cumplir sus promesas. Tenemos también las epístolas generales, es decir, estas epístolas son como escritas al mundo entero, al mundo cristiano. Epístolas generales. Tenemos la epístola de Santiago, la primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y luego tenemos también la epístola de Judas. Amén. Son libros muy pequeños, hermanos, pero muy importantes, que dan palabras clave para entender desde Génesis hasta Apocalipsis, que dan a entender, hermanos, propósitos ocultos de Dios. Ven, Santiago habla mucho de cosas así maravillosas. Y por último tenemos un libro profético, un libro de revelaciones de las cosas que se están cumpliendo y las que tienen que cumplirse y las que tienen que venir todavía. Nos referimos al libro de Apocalipsis o Revelaciones. Es el último libro, hermanos, que contiene la Biblia y que es suficiente para saber hacia dónde vamos, qué fin tendremos y qué habrá más allá de esta vida. Ahí lo dice. ¿Quiénes serán recompensados? ¿Cómo van a ser juzgados?
lo que sigue de esta vida, Apocalipsis te lo dice en etapas muy claras. Claro, no todo lo que va a haber allá, pero dice muchas cosas. Allá ya no hay lágrimas, ya no hay llanto, ya no hay dolor. Allá ya no te llamas como te llamas aquí. Porque muchos estamos disgustados con el nombre que tenemos. No nos gustan, pues. Pero allá, mire, tienes un nombre nuevo que nadie conoce más que el que lo recibe. ¿Le gustaría tener un nombre nuevo? Pues si usted persevera hasta el fin, lo va a tener. Dice también dónde van los buenos y a dónde van los malos. Y por cuánto tiempo van a estar en esos lugares. Amén. Entonces, vea usted, hermano, que es un libro que no es muy común, la Biblia. Amén. ¿Sí lo va a leer? ¿Va a querer amar este libro? Una reliquia, hermanos, de 2000 años. 2000 años. Tremendo valor. Pero vamos a decir un poco más de la Biblia. Dice, hermanos, la palabra de Dios que una persona no solamente puede vivir de pan. ¿Dónde está el agua? Se la lleva. No. ¿Dónde quedó mi agua? Miren, la Biblia dice que no solo de pan puede vivir el hombre. Porque nosotros, pues si no comemos, pues nos morimos. ¿Verdad? Amén. Gracias, hermano. Pero, ¿qué creen? La Biblia dice que también de la palabra de Dios se puede vivir. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios se vive. Es decir, le voy a decir cómo. Muchas veces algunos hombres experimentaron estar en la presencia de Dios 40 días y 40 noches sin comer. Porque estaban en la presencia de Dios y entonces el hambre se va, el sueño se va y todo lo humano desaparece en la presencia de Dios. Entonces la palabra de Dios son espíritu y son vida para el hombre. Amén. Ahora, si usted le sirve a Dios, hace el trabajo de Dios, su voluntad, y usted no trabaja en un trabajo material, Dios le provee. Porque la palabra de Dios es alimento, o sea, provee alimento cuando alguien hace la voluntad de Dios. Es decir, no necesita trabajar si hace la voluntad de Dios, porque Dios le da el sustento. Y eso es creer que la palabra de Dios nos alimenta porque la creemos. Amén. También el Señor nos dice, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Usted no solamente tiene que leer por encima la palabra, tiene que escudriñar, es decir, rascarle hasta la raíz. Si nosotros leyéramos la Biblia en la raíz hebrea, entendiéramos mucho más cosas de lo que cada palabra quiere decir. Por eso es que escudriñar es
es ir a la raíz, al fondo de las Escrituras, y vamos a entender y conocer que ellas dan testimonio de Dios. El Señor también en una ocasión le dijo a la gente: erráis porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Porque mucha gente hace preguntas o se pregunta a sí mismo: ¿por qué esto y por qué aquello? Entonces, hermanos, ¿por qué tenemos muchas dudas de esta vida y de Dios? Porque muchas veces también nosotros ignoramos las Escrituras e ignoramos el poder de Dios. Por eso es que tenemos muchas dudas. Amén. También dice la Escritura, alguien dijo: Señor, mejor me es tu palabra que millares de oro y plata. Mejor me es tu palabra que tener montones de oro y de plata. ¿Por qué? Porque tener la palabra de Dios es lo que produce el oro, es lo que produce la plata, es lo que produce la vida, es lo que produce la salud, la felicidad, el gozo, la alegría. La palabra de Dios en nosotros produce más que el oro y que plata. Amén. Por eso no hay que amar el dinero o las cosas. Hay que amar a quien da el dinero y a quien da las cosas, y al que puede producir todas las cosas para nuestra vida. ¿De qué le aprovechará al hombre si se gana todo el mundo pero pierde su alma? ¿O qué recompensa dará por su alma? Por eso muchas veces, hermanos, no hay que amar las cosas terrenas. Hay que amar a quien produce las cosas terrenas y nos las puede proporcionar para esta vida. Amén. Y miren, hermanos, ese es mi deseo, hermanos, honrar la palabra de Dios y a la vez honrar a Dios, pero que también nosotros, hermanos, tengamos conciencia de la importancia del libro. Miren, la Biblia en Isaías 48 dice que se seca la hierba y se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si algo va a permanecer para siempre en esta vida y en la otra, es la palabra de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que apegarnos a ella. Amén. Porque la Biblia, hermanos, ha transformado al mundo. Este libro, hermanos, no se imagina usted cuántos millones de personas en el mundo fueron transformadas por creer en él y por practicar lo que el libro dice. Amén. Millones y millones de personas en el mundo existen que han creído en este libro. Pero aún así falta mucha gente por creer y apropiarse de la palabra de Dios. Pero la Biblia ha transformado al mundo, hermanos. Es el libro que más se ha imprimido en todos los idiomas y dialectos del mundo. Si hay un libro en el mundo que se ha traducido más, es este. No hay otro libro que le gane a ser traducido en los idiomas para que la gente conozca la palabra de Dios, para que así se cumpla la profecía de que todo el mundo conocerá la palabra de Dios. Y los dialectos también. También fíjese que este libro ha sido el libro más vendido en todo el mundo. Ningún otro libro se vende cada año más que este. ¿Sí lo cree? Parece que no, hermanos, pero
año y tras año hacen y vuelven a comprarlo y vuelven a venderlo y vuelven a comprarlo. Es el best seller, es el libro más vendido a nivel mundial y lo seguirá siendo. Fue, hermanos, la Biblia el primer libro que se imprimió en una empresa, en una imprenta, ¿verdad? El primer libro, y cuando el que imprimió el libro tuvo serios problemas por hacerlo, pero fue el primer libro imprimido en una imprenta para que se regara como pólvora y que el mundo lo conociera. Tuvo un problemón este hombre, pero dijo, yo lo voy a imprimir y que el mundo lo conozca. También, hermanos, quiero decirle que por este libro hay gente que ha muerto por él. Si saben de gente que ha muerto por la palabra. En Chiapas y en muchos lugares, la gente es capaz de dar su vida por lo que dice este libro. ¿Qué dice usted de él? ¿Cuánto es capaz usted por defender lo que dice el libro? He visto hombres y mujeres morir hasta el fin creyendo en este libro. Y han muerto peleando, los han matado por creer en él. Este libro ha sido, hermanos, alabado muchas veces, pero también ha sido un libro maldecido por aquellos contrarios. Ese libro negro, porque antes era todo negro, pero hoy hay diferentes colores, pero antes ese libro negro hay que destruirlo. Lo maldecían. Ha sido, hermanos, un libro prohibido en muchas naciones. Se prohíbe tener la Biblia, leer la Biblia, creer la Biblia. Ha sido un libro que ha sido, hermanos, querido ser destruido y quemado, pero se levanta de las cenizas otra vez y vuelve a la vida. La gente, hermanos, ha sufrido por él torturas, prisiones. La gente ha sufrido, hermanos, golpes, vituperios por creer en el libro. Y ojalá que nosotros, hermanos, estemos dispuestos en dado momento a seguir defendiéndolo y creyéndolo. Pero también, hermanos, imagínense cuántas vidas ha salvado este libro. ¿Cuántos ya están con el Señor? ¿Cuántos están descansando en Cristo por haber creído en Él? Mucha gente ha sido salva antes, ahora y lo será después. El libro tiene poder de vida. Contiene, hermanos, la Biblia un mensaje central que es nada más y nada menos que transformar vidas en un nuevo hombre, en un nuevo ser. Libera la mente, libera el corazón, cambia las costumbres, cambia las culturas, cambia los pensamientos, los hábitos. Es un libro, hermanos, capaz de transformar una vida siempre y cuando se tome y se lea en serio. Yo recuerdo que la primera Biblia que me regalaron era una Biblia muy sencilla. Y cuánto, hermanos, deseo tenía yo de leerla, y empecé a leerla. Y todavía recuerdo esa Biblia.
y me sacó, hermanos, mucho deseo de estudiarla, y empecé a conocer a través de esa Biblia muy sencilla cosas de Dios, pero que es lo mismo que contiene hoy una Biblia moderna, una Biblia cara, es lo mismo. Entonces, hermanos, contiene un mensaje que transforma a las personas, transforma todo lo que es una persona, tanto interior y exterior. La Biblia te cambia, siempre y cuando la creas y la practiques. Te cambia tu vestuario, te cambia tu hablar, te cambia tus hábitos, te cambia el pensamiento, el sentimiento, tu forma de ver, de sentir las cosas, te las cambia y te las pone en una manera tal que es, hermanos, mejor que la que teníamos. ¿Cuántos de nosotros nos vestíamos mal? Bueno, hoy no nos vestimos con ropa cara, pero nos vestimos honestamente. ¿Por qué? Porque la Biblia ha influenciado tanto tu interior como tu exterior. Entonces, hermanos, esta Biblia te conecta con el ser que la creó, que la hizo, que la inventó, que la escribió. Este libro, al irlo leyendo, te conecta con su autor espiritual, intelectual. Te conecta con él. Es decir, entre más la vas leyendo, vas sintiendo que quien escribió eso te está, hermanos, haciendo un cambio interior, te va conectando con él, sientes paz, sientes gozo, sientes alegría y también muchas ganas de llorar. En dados pasajes te hace llorar, te quebranta el corazón, porque te conecta con su autor. ¿Usted ha llorado en algún pasaje que se encuentra leyendo y empieza a llorar? Claro, porque te conecta con su autor. Porque ese es el propósito de Dios, que su palabra te toque el corazón. Y este libro, hermanos, te lleva en este tiempo directamente a Jesús de Nazaret. En el Nuevo Testamento te lleva a Él. Todo lo que tú leas, todo lo que tú entiendas, te va llevando directamente hacia Él. Amén. Entonces, si se acepta la Biblia, hermanos, se encuentra aquí, te das cuenta de que tienes salvación y vida eterna. Entonces dices, bueno, si la Biblia dice eso y yo lo he creído, pues entonces yo tengo salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Cuando uno entiende eso, lo lee y lo entiendes, lo bajas a tu corazón, entonces tú encuentras una seguridad de esta vida y en la otra. Yo he conocido a algunos hermanos que dijeron, Señor, yo sé que me acerco a mis últimos días, pero una cosa te pido, que no entre yo en un proceso de cama. Yo te pido que cuando yo me muera, que sea rápido. Y según los informes que tengo de este último que murió, Josué Mendoza, y el hermano Marrón de la primera iglesia, sus hijos dijeron, ellos pidieron eso y Dios se los concedió. Y yo dije, no, pues yo voy a pedir eso también.
Porque eso del hospital y que las medicinas y que vayan y estén con él acompañándolo en las noches y túrnense los hijos. Olvídate de todo eso. Señor, si me vas a llevar, es mi tiempo, vámonos ya. Y se los llevó así de rápido. Josué en una tarde se acabó. ¿Por qué? Porque, miren, porque medicinas, pagarle al hospital, los desvelos, preocupaciones. Bueno, ustedes tienen más vida, ¿verdad? Son más jóvenes. Pero cuando uno ya se acerca a una etapa así, presientes, hay que pedirle a Dios esto y es permitido también. Hasta esa oportunidad tenemos de que el Señor, ¿sabes qué? Ok, vamos. A Elías, ese tremendo tuvo la oportunidad, el privilegio de no morir y se lo llevaron rápido. Mandaron una carroza de fuego, con caballos de fuego, en un torbellino, se lo levantaron y se lo llevaron. Porque era un hombre que le creyó a la palabra, que hacía su voluntad, que defendía, hermanos, los intereses de Dios, que corregía al pueblo, que guiaba al pueblo a creer en un solo Dios. Y Dios, hermanos, lo premió por ese esfuerzo y ese trabajo de haberle creído al Dios verdadero, al Dios, hermanos, único que existe en este planeta y en el universo. Entonces, hermanos, usted tiene que hacer planes para que Dios se manifieste en su vida, para vida o para la muerte. Porque a donde vamos, hermanos, no hay otros caminos, solamente para allá. Entonces, hermanos, pero si usted decide no creer en este libro ni a lo que está escrito, entonces yo quiero decirle, hermano, que usted lo decide bajo su propia responsabilidad. Amén. Es nuestro deber hablarle la importancia de este libro, explicarle, prevenirle, pero la responsabilidad es de usted de aceptarlo, de creerlo o no. Pero eso sí le digo, créalo, porque es mejor creer en él a no creer en él. Es mejor vivir lo que él dice que no vivirlo. Porque el camino a donde todos vamos es el mismo. Y al final de cuentas nos vamos a dar, hermanos, nos vamos a encontrar con esa realidad de que no teníamos alternativa. Es necesario que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio de Dios, dice la Biblia. Entonces, hermanos, yo le invito a que usted no se enoje con este libro, sino que se acerque a él. Cristo, hermanos, a través de este libro, a través de su vida, de su palabra, partió el tiempo en dos partes. Nunca antes el tiempo se había partido, pero Cristo lo partió. Amén. Por eso alguien dijo, bueno, ¿cómo partimos, cómo señalamos el tiempo antes y el tiempo después? Entonces dijeron, no hay otra cosa más que empezar desde que Cristo vino. Por eso se pone AC y DC. Amén. ¿Sí han oído esas letras? ¿Qué quiere decir AC? Antes de Cristo,
y DC después de Cristo. O sea, Él partió el tiempo. Porque si no se hubiera partido el tiempo, dijeron, pues ¿de dónde empezamos? ¿Verdad? Entonces, hermanos, por eso es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El tiempo, la señalización se encuentra, hermanos, en la Biblia. Entonces, la Biblia enseña que Jesús murió, pero que también resucitó para darnos garantía de que si nosotros morimos, también hay una resurrección para estar con Él. Moisés está muerto, Mahoma está muerto, Buda está muerto, Gandhi está muerto, Abraham está muerto, Gedeón está muerto, Josué está muerto, pero la Escritura dice, aquí dice que Jesús vive y reina por todos los siglos de los siglos. Su tumba está vacía, la tumba de ellos ahí está, pero la tumba de Él, dice esta Biblia, que Cristo vive. Que Él estuvo muerto, pero que resucitó al tercer día y no hay nadie en la tumba. Y eso nos garantiza, hermanos, de que la salvación, de que la otra vida después de esta sí existe, porque Cristo está garantizando y está dando el ejemplo de que así es. Y usted y yo tenemos que creer que de esta vida vamos a una vida mejor. Amén. Solo Jesucristo, hermanos, solamente Él pudo afirmar, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta. Ningún hombre, ningún profeta, ningún político poderoso pudo afirmar lo que Cristo dijo. Yo soy la resurrección y yo soy la vida. Solamente Él, porque Él es Dios. Entonces quiero invitarle, hermanos, que usted lea este libro. Guárdelo, cuídelo, protégelo. Léelo con seriedad. Y cuando nosotros le demos la importancia que este libro tiene, ya no seremos el mismo, aunque ya seamos hermanos, el libro nos sigue transformando. Amén. Dele la importancia a la palabra, hermanos. Usted sabe que nos falta leer la Biblia, nos falta creerla. Si preguntáramos cuántos leyeron en esta semana la Biblia, va a ser sorprendente la poca lectura. Y no lo vamos a preguntar porque el Espíritu Santo sabe y nos está diciendo que necesitamos leerla. Pero si nos preguntan cuánto tiempo vistes el Facebook, tenemos un 10 a lo mejor. ¿Cuánto te enteraste de lo que dice ahí? Todos los WhatsApp que te envían. Pero ¿cuánto tiempo estuvo la Biblia en tus manos? ¿Se fija? Pero en esta tarde Dios nos habla por su palabra. Valoremos la palabra de Dios. Este libro es nuestra guía. Es nuestro refugio, es nuestro amparo, es, hermanos, el camino a seguir.